Bienvenida y bienvenido a otro capítulo más de Endovoces. Eh, este capítulo es un capítulo muy especial porque es el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y creo firmemente que hablar de endometriosis también es un acto feminista y es una lucha feminista porque nuestro dolor, nuestro sentir ha sido minimizado muchas veces. Eh, Gracias a Dios, en mi caso, mi familia me escuchó, mi mamá desde que yo decía que tenía dolores y que ella veía que sangraba mucho, porque también tengo ovario poliquístico, SOP, y endometriosis. Entonces, el SOP me lo detectaron de manera temprana, como ya lo platiqué inicialmente, y mi mamá siempre me escuchaba, siempre creyó en mí. Mi papá también me llevaron a doctores, a ginecólogos, donde pues no se detectó la endometriosis, ni siquiera sabíamos que existía. Y pues en ese aspecto mi familia pues me escuchó, pero eso no significa que no haya recibido comentarios fuera de lugar por parte de ginecólogos, ginecólogas, que haya tardado años en que efectivamente hubiese un diagnóstico. Y decidí contar mi historia y decidí abrir este espacio, no solo para mi voz, sino para la voz de muchas mujeres, porque creo que es una manera de hacer notar que de verdad hay muchos casos y que en muchos de los casos, tristemente, hay un patrón que es no hubo una detección temprana, pasaron años en diagnóstico y me parece que esto debe cambiar. Entonces, cuando se hace una revolución, cuando alguien empieza a hablar, cuando empezamos a exponer los temas, es cuando empieza a haber cambios. Cuando nos empezamos a informar, empezamos a exigir que nos hagan los estudios adecuados, que necesitamos ver más allá, siento que es cuando se va a ir haciendo este cambio. Por eso estoy muy motivada en el sentido de haber recibido historias por parte de varias de ustedes. Y es un honor para mí desde el respeto, desde todo lo que hemos vivido, desde la admiración, porque son muy valientes. Pues voy a leer alguna de sus historias y, y creo que es un espacio importante. Y luego desde un lugar con todo el respeto, con toda mi admiración, porque somos valientes. Verdaderamente vivir con una enfermedad crónica no está fácil. Siento que muchas veces hemos querido tirar la toalla y aunque no tengamos ganas de hacer muchas cosas en muchos momentos de nuestra vida, salimos adelante porque somos luchonas, porque tenemos a alguien a quien amamos, porque estamos ahí pues tratando de vivir, de vivir. Y algo que justo leí en todas estas historias es que pues, el apoyo de la familia es muy importante y que de verdad somos unas guerreras por todo lo que aguantamos. Entonces, quiero honrarlas en este espacio, quiero que sigamos haciendo esta dinámica más adelante, pero este es uno de los primeros capítulos en donde cuento estas historias y estoy emocionada de poder ser parte de esta comunidad de mujeres que pues estamos alzando la voz y no queremos que esto pase desapercibido. Voy a comenzar con la historia de Adriana, que agradece por este espacio, porque la escuchamos. Y ella dice que ha entrado al quirófano 3 veces debido a la endometriosis. No sé cuántas veces fui al médico por dolor, que ha terminado en un envío al psicólogo. Sentía que me quemaba por dentro. Me dolía todo, todo. Podía pasar semanas encorvada, claudicando y sobreviviendo solamente.
Sentía que me quemaba por dentro. Aprendí a exigirme tanto como los demás lo hacían, así que minimicé mi dolor por años y cumplía. Llorando, pero cumplía. La regla, el periodo, una pesadilla. Siempre faltaba a la escuela 2 días al mes. Tengo la triple enfermedad, así que mi primera cirugía fue abierta y fue por miomas. Ahora sé que las cirugías abiertas deben evitarse a toda costa si tienes endometriosis. Mi segunda cirugía fue por un embarazo ectópico, producto de la endometriosis. En el primer hospital al que soy derechohabiente fue donde realizaron esta cirugía y no supieron qué tenía. Por poquito me voy al cielo por la hemorragia tan grande que tuve. Verdaderamente pensé que ya no la contaba. Terminé yendo a un hospital al que ni siquiera soy derechohabiente y ahí descubrieron que tenía endometriosis. Amé a mi doctora. Una vez diagnosticada, mi esposo buscó una clínica especializada en endometriosis. Dijeron que era muy importante operarme pronto, pues la endometriosis ya afectaba a varios de mis órganos, pero no nos alcanzaba el dinero. Esta enfermedad es muy costosa. Se necesitaban varios especialistas para operar los órganos afectados, así que toda mi familia cooperó, reunimos la suma y gracias a Dios me operaron otra vez, pero con un propósito claro. Me encuentro en recuperación y para mí hubiera sido muy difícil enfrentar esto sola, pero mi familia me sostuvo. Creo que una de las cosas que nos pasa a pacientes con endometriosis y que está muy cañón es que de verdad es una enfermedad costosa, o sea, además de el impacto que tiene en nuestra vida, en nuestra calidad de existir y en la frustración es costoso, de verdad es algo que todavía no es tan accesible y es algo que por eso necesitamos alzar la voz y cambiar. Gracias, Adriana, por tu historia. Deseo que ahora tengas una mejor calidad de vida, que tu familia te dé mucho amor, mucho apoyo y eres una valiente, una endoguerrera muy valiente. Ahora voy a compartir la historia de Yesenia, que dice así. Mi historia con la endometriosis empezó mucho antes de que alguien pronunciara esa palabra frente a mí. Tuve mi primera menstruación a los 11 años. Al principio, todo parecía normal, pero pocos meses después empezaron los cólicos. No eran cólicos comunes, eran dolores tan fuertes que sentía que mi cuerpo no me pertenecía. En mi adolescencia, mis periodos podían durar hasta 15 días. Sangrados abundantes, mareos, desmayos, vómito, diarrea, cólicos abdominales muy intensos y un cansancio que no podía explicar. Ir a estudiar muchas veces era una tortura silenciosa. Yo veía a las demás niñas vivir su vida normal, mientras yo trataba simplemente de aguantarlo. A los 14 años, la solución que me dio un médico fue empezar a planificar. Nadie preguntó mucho más y nadie investigó más. Desde ese momento, mi peso empezó a aumentar poco a poco, hasta llegar hoy a tener obesidad, algo que no he logrado revertir a pesar de dietas, ejercicios y muchos intentos. Pero el dolor nunca desapareció realmente. Cada vez que regresaban las hemorragias o los cólicos, la respuesta era la misma: cambiar las pastillas anticonceptivas. Y con cada cambio venían también migrañas intensas que me dejaban completamente agotada. Durante años, en las ecografías aparecían quistes en los ovarios y los médicos decían que era normal, que las pastillas la harían desaparecer. En 2018, una ginecóloga decidió quitarme las pastillas y colocarme un Diumirena. Recuerdo ese momento con tanta claridad porque la inserción fue extremadamente dolorosa
y mi cuerpo lo sintió todo. Después de eso tuve algo que parecía una tregua. Durante 3 años los dolores desaparecieron y las hemorragias también. Pensé que por fin mi cuerpo estaba encontrando la calma. Pero en 2021 los síntomas empezaron a regresar. Primero de forma suave, pequeños calambres y luego cada vez más intensos. Hasta que 2 años después estaba nuevamente enfrentando hemorragias que duraban semanas, dolores incapacitantes y los mismos síntomas que habían marcado mi adolescencia. Después de insistir muchas veces en consulta médica, finalmente me ordenaron un mapeo de endometriosis y el resultado salió normal. Pero yo sabía claramente que algo no estaba bien. Seguí insistiendo, hasta que una ginecóloga decidió ordenar una laparoscopía exploratoria. En diciembre de 2023, después de años de dolor, finalmente llegó un diagnóstico: endometriosis grado 1. Podría parecer un diagnóstico pequeño, pero para mí fue la confirmación de algo que mi cuerpo llevaba años gritando. En el control después de la cirugía, la principal recomendación fue volver al programa de control de obesidad, porque el médico consideraba que por mi peso yo no ovulaba. Era la segunda vez que entraba a este programa sin resultados. En marzo de 2024 me cambiaron el Diomirena porque dijeron que por mi peso las hormonas se habían consumido más rápido. Durante la ecografía apareció un pequeño quiste de menos de 3 centímetros que no parecía preocupante. Pero después de ese cambio nunca dejé de sangrar y los dolores seguían. En julio los síntomas empeoraron aún más y las hemorragias ya no se podían controlar. En septiembre logré otra cita con ginecología. Todo este proceso lo he vivido dentro del sistema de salud y nunca he sido remitida a un especialista en endometriosis. La ginecóloga me autorizó trabajar desde casa porque los síntomas ya no me permitían llevar una rutina normal. También me recetó Dianogest, incluso teniendo el Mirena. En diciembre de 2024 me hicieron otro mapeo de endometriosis y esta vez los resultados lo cambiaron todo. Tenía un quiste de 7 centímetros en el lado derecho y otro de 5 centímetros en la trompa izquierda. El mismo quiste que meses antes medía menos de 3 centímetros había crecido en solo 9 meses. En abril de 2025 volví al quirófano. Durante la cirugía tuvieron que retirar mi trompa izquierda. No había nada que hacer. El quiste grande había desaparecido, pero mi trompa derecha estaba comprometida. Yo siempre he tenido el deseo de ser madre, así que el cirujano decidió no retirarla. Me explicó que los folículos estaban desconectados del canal de ovulación, por eso yo no ovulaba, y que la trompa estaba inflamada. No funcionaba al 100%, pero aún funciona y debe ser vigilada cada 6 meses. Uno pensaría que después de todo esto las cosas mejorarían, pero la endometriosis no siempre funciona así. Los dolores siguen ahí, también el sangrado. Hay momentos en los que las crisis me dejan una semana completa en la cama. He hecho terapias de suelo pélvico, que también han sido dolorosas. Y aunque los estudios más recientes salieron bien, mi cuerpo sigue recordando el dolor. El agotamiento muchas veces me sobrepasa. Pero aún así, sigo adelante. Trabajo, estudio y sigo intentando vivir. Porque algo que he aprendido es que la resiliencia de quienes vivimos con enfermedades crónicas es inmensa. Nos levantamos una y otra vez, incluso cuando nuestro cuerpo nos pide detenernos. Sigo esperando ser evaluada por un especialista en endometriosis que me ayude a encontrar un tratamiento más integral, pero acceder a este tipo de atención no siempre es posible. Aún así, sigo aquí,
Y si estás escuchando esto y también vives con dolor, con diagnósticos tardíos o con un cuerpo que parece no ser entendido, quiero que sepas algo. No estás exagerando, no estás imaginando tu dolor y definitivamente no estás sola. Hablar de estas historias es importante porque cada vez que una mujer cuenta su experiencia, abre el camino para que otra sea escuchada más rápido. Mi nombre es Yesenia y esta es mi historia con la endometriosis, pero no es el final de mi historia y sigo escribiéndola. Ay, Yesenia, te mando un súper abrazo. Estoy contigo porque verdaderamente creo que, como bien lo dices, nos levantamos. A pesar de que hay días que ya no podamos más, nos levantamos, seguimos luchando, seguimos teniendo esa esperanza, esa fe en un momento vamos a poder vivir con calidad y mejor. Y yo confío en que esto, alzar nuestra voz, va a hacer que poco a poco más mujeres vayan teniendo acceso a doctores adecuados, especialistas, que haya más información, porque creo que la información es el poder. Tenemos que informarnos para exigir. Gracias por alzar tu voz, gracias por contar tu historia, por compartirla. Este también es tu espacio y espero que pues podamos después hacer algo especial y contar ya tu historia, que vengas y que podamos platicarla. Porque como dices, seguimos escribiendo estas historias, no termina esto, es de por vida. Tenemos que vivir con esta enfermedad crónica, pero confiemos en que en algún momento haya cura. Voy a pasar a otra historia que también me parece que converge en el hecho de la frustración, de ya no saber hacia dónde ir, ya no saber quién eres. Y esta es la historia de Andrea, en donde nos cuenta lo siguiente. La endometriosis y yo. Básicamente ha sido un camino muy largo, de años diría yo. Tener cólicos insoportables, cambios de humor, inflamación por todo lo que comía, incluso hasta poder respirar, irritabilidad, náuseas, fatiga constante. Son algunas de las cosas que me hacían preguntarme por qué a mí. Gastroenterólogos, psicólogos, homeópatas, endocrinólogos y nadie daba con todos los síntomas que día con día empeoraban mi calidad de vida. Hasta que por un momento, hablando con mi mamá, se nos ocurrió ir con quien menos pensaba que lo haría, una ginecóloga. Entre preguntas, ultrasonidos, fue cuando recibí el diagnóstico de mi endometriosis hace 2 años, enfermedad de la cual yo desconocía completamente, hasta que fui buscando más información solo para confirmar que coincidía con todo lo que yo padecía. Esto no acaba ahí. Cita tras cita, medicamentos, suplementos, viajes a Guadalajara para un mapeo de endometriosis, frustración por pensar que ya no eres la misma de antes, hasta que te das cuenta que tienes tu red de apoyo, que en este caso es mi familia y mi novio, que han sido parte fundamental para que yo esté escribiendo en este momento esto. El querer visibilizar y levantar la voz por todas las veces que nos hicieron menos y por no creer en lo que sentimos. Creo que es momento de demostrar de qué estamos hechas, a pesar de que el mundo se nos pueda venir encima, porque somos fuertes. Siento que algo que nos pasa mucho a quienes sufrimos con endometriosis es justo la parte de la frustración, de no sentirse uno mismo, de decir, ay, es que yo hacía esto y a mí me gustaba caminar, a mí me gustaba hacer bici, a mí me gustaba ser activa, a mí me gustaba andar del tingo al tango y el momento de no saber por qué tu cuerpo no reacciona, creo que es una de las cosas que pasa mucho. Y
Andrea, qué bueno que tengas a esa red de apoyo, a tu familia que te escucha. Y aquí también tienes un espacio. Creo que es muy bonito empezar a crear comunidad, a abrir y decir, sí, somos fuertes y esto, el hecho de alzar la voz va a ir abriendo camino para que otras mujeres tarden menos tiempo, menos años en conseguir un diagnóstico. Y lo que me llama mucho la atención es justo que ni siquiera imaginabas que podría ser un origen ginecológico, aunque sabemos que la endometriosis es muy integral, porque no solo afecta de manera ginecológica, que no pasaba por nuestra cabeza, y me incluyo, ¿no? A mí tampoco me pasaba que pudiera haber tanta afectación en este sentido por la endometriosis. Entonces, te mando mucha luz, un fuerte abrazo, eres muy fuerte. Vamos con la última historia del día de hoy. Y la historia es de Ilse y dice así. Todo empezó en agosto del 2024. Llevaba casi un año de haber dejado los anticonceptivos porque me estaba preparando para embarazarme. Pero algo no estaba bien. Los dolores comenzaron a volverse cada vez más fuertes, tan intensos, que algunos días me incapacitaban por completo. El 31 de diciembre del 2024 recibí un diagnóstico inesperado. Tenía 2 quistes en los ovarios detectados por resonancia y necesitaba cirugía. Gracias a Dios no era un tumor, pero el camino apenas comenzaba. El 11 de enero del 2025 en Tampico me realizaron una laparotomía exploradora. Cuando los médicos entraron se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando. Era endometriosis. Al despertar de la cirugía, mis papás me dieron la noticia. Ellos me explicaron lo que significaba y yo también comencé a investigar. Mi recuperación duró un mes antes de poder volver a hacer ciertas cosas y regresar a casa en Ciudad de México. En marzo de 2025 acudí con otro ginecólogo para revisar cómo iba todo. Me pidió realizar varios estudios: salpingografía y sonohisterografía. Fueron, sin duda, de los estudios más dolorosos que he vivido. Después de los resultados, me dieron otra noticia. La endometriosis estaba creciendo y además tenía un pólipo. Necesitaba otra cirugía. En junio de 2025 entré nuevamente a quirófano. En esta operación perdí una trompa porque estaba muy afectado. También encontraron que mi intestino y recto estaban comprometidos, por lo que tuvo que entrar un gastroenterólogo para revisar. En julio de 2025 decidimos intentar fertilización in vitro. Fueron meses de estudios, citas y esperanza. En septiembre de 2025 comenzó la estimulación. Con cada inyección el dolor aumentaba. Pasé noches sin dormir porque todavía tenía 2 endometriomas. El resultado del in vitro no fue satisfactorio. Fue entonces cuando decidí buscar a un especialista en endometriosis. En diciembre de 2025 llegué al Instituto Doyen con la doctora Ana Sierra para que revisaran mi caso. Me pidió realizar un mapeo de endometriosis, que me hice en enero del 2026. Cuando regresé con los resultados, su respuesta fue clara. Mis ovarios estaban pegados al intestino y a otros órganos. Necesitaba otra cirugía. Hoy estoy en recuperación de esa operación y aunque el camino ha sido duro, hoy puedo decir algo con certeza. Estoy viva, estoy agradecida y entendí algo muy importante. Los cólicos que tenían no eran vida. Muchas gracias, Ilse, por tu historia. Muchas gracias, Ilse, Yesenia, Andrea, Adriana, por abrir su corazón
y contarnos su historia. Muchas veces no es fácil platicarlo, y lo digo también desde mi experiencia, porque mi cirugía fue hace un año y no me había, aunque estaba en mi corazón y aunque estaba en mi mente hablar de esto públicamente por redes sociales, siento que también es presentarte vulnerable y decir, estoy enferma, tengo este padecimiento, y a veces creo que tratamos de explicarlo, tratamos de informar a la gente, tratamos de explicarles cómo nos sentimos. Y a mí me pesaba mucho como que platicarlo todo el tiempo, aunque quería y aunque tenía esta necesidad de platicarlo, de informar, de educar, también como que en mi mente pasaba este pensamiento de, uy, van a pensar que me estoy quejando, uy, van a pensar que estoy exagerando. A pesar de que yo ya sabía que es una enfermedad crónica, que es algo que te incapacita, creo que era algo que me frenaba a exponerlo, a hablarlo. El hecho de presentarnos aquí vulnerables y decir, esto está pasando con mi vida, esto estoy sufriendo. Pero después pensé mucho en ustedes, en todas las demás mujeres que podemos estar pasando por esto. Y que el hecho de tener esta enfermedad crónica y de quejarnos, entre comillas, en realidad no es que seamos vulnerables y no es que seamos frágiles, es que somos muy fuertes, muy, muy, muy fuertes al soportar todo esto, vivir todo esto. Y precisamente por eso abrir este espacio de información, de educación, de compartir historias desde diferentes pues perspectivas, desde diferentes lugares, es importante para educar, informar, para alzar la voz, para gritar, para decir, ¿sabes qué? Esto no es normal. Esto tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar un sistema en donde la endometriosis ha sido invisibilizada, donde no se ha investigado lo suficiente, en donde no hay inversión para tratarla. Lamentablemente estamos en un momento en el que no es accesible, en el que son limitados los lugares públicos en donde se puede tratar la enfermedad y hay listas de espera. Y es costoso en muchos sentidos, en la alimentación, en los medicamentos, en las consultas, si necesitas cirugía. Y creo que poco a poco debemos ir cambiando esto. Yo entiendo perfectamente que pues hay personas tan maravillosas que están haciendo una labor y que están tratando de educar, que están tratando de enseñar, que están tratando también de difundir, hacer investigación. Y son en varios lugares, en Brasil, en Italia, aquí en México. Pero también es verdad que aún no hay demasiados expertos y casi todos son privados. Claro que es normal y claro que es válido que pues, cobren por sus servicios. Y justamente eso es lo que a veces vuelve inaccesible, que personas que están sufriendo en un lugar muy lejano pues puedan tener acceso, que puedan saber de esta enfermedad. Pero creo que es importante también abrir estos espacios para presionar, para decir, mira, aquí estamos, de verdad necesitamos ayuda, necesitamos que nuestra enfermedad sea tratada, que nuestra enfermedad sea visibilizada, estudiada, que en algún momento, con esta revolución, al alzar la voz, al mostrarnos, podamos dejar a generaciones futuras un sistema de salud que atienda la endometriosis, que sea más accesible, que todos sepan qué es la endometriosis, el cáncer blanco.
Y agradezco que estén aquí escuchando este podcast. Agradezco mucho a todas estas mujeres que me prestaron su historia para que hoy les diera voz. Invito a más mujeres que si quieren participar, lo hagan. Este es un espacio que nace desde ese lugar, desde dar voz, endovoces, dar voz a mujeres, dar voz a médicos, a expertos en la enfermedad, a quienes quieran hablar de esto, para que cada uno desde su trinchera vayamos creando un caminito más cercano a descubrir qué puede curar esta enfermedad, a disminuir el tiempo de diagnóstico. Y creo que lo vamos a lograr. Y creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Gracias por escucharnos. Y te agradecería mucho más si también lo difundieras, si compartieras estas historias que creo que son muy importantes. Somos muy fuertes, somos resilientes como mujeres. Te creo. Y ya no más silencio, ya no más silencio ante el dolor, ante el sufrimiento. Es válido parar. Cuando tu cuerpo siente que está cansado, es válido descansar, es válido tomarte 1 minuto, 2 minutos, los minutos que necesites para estar bien. Porque creo que es una de las cosas que más nos afecta, la frustración de que nuestro cuerpo no responda. Pero confía en ti, en que eres fuerte, en que lo vas a soportar y en que un día ya vas a vivir con una calidad de vida mejor. Esto es Endovoces, un espacio para ti, un espacio para compartir historias, para hablar de endometriosis, para ver los retos que hay alrededor de ella, para ver cómo podemos ir visibilizándolo más y más. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias.